8 de la mañana con 19 minutos, 8:19 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro segundo invitado. Ya nos acompaña en los estudios José Holguín, director de nuevos negocios en la empresa Analytics Kantar. ¿Cómo está, José? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ustedes han hecho un estudio en el que muestran cómo ha variado el comportamiento en el consumo de las personas, esto a raíz de las consecuencias que dejó esta temporada de apagones que sufrió el país. Las personas han optado por endeudarse más en el consumo de alimentos que en otro tipo de productos. Cuéntenos, por favor, cómo elaboraron este estudio, cómo sacan esta conclusión. Buenos días, bienvenido. Bueno, Kantar tiene una muestra de 3,000 hogares que están repartidos a lo largo y a lo ancho del Ecuador, y la empresa va a estos hogares y ve que están comprando diariamente. Entonces son compras reales, medidas desde cualquier lugar que esté interactuando el hogar. Imagínate, tú vas al supermercado, a la farmacia, al mercado, al mayorista, a la tienda de mascotas. Entonces sabemos dónde está interactuando y dónde está generando las compras. El año termina con un 7% por encima de lo que gastó el hogar en el 2023. Y esto es un efecto contrario al PIB. Cuando el PIB tiende a decrecer, el consumo dentro del hogar tiende a subir, porque el hogar se refugia. Es decir, no dejo de salir, dejo de consumir, dejo de ir al cine, dejo de entretenerme y me refugio dentro de casa. Entonces, ¿cómo fue el año y paulatinamente? El primer semestre fue sostenido, fue algo lo que hizo y catapultó el año en el consumo. Después vino la inseguridad en el segundo trimestre y empezó a decaer el crecimiento. Vino el IVA y el hogar también tomó sus recaudos. Y por último, la última gran parte del año son los apagones. Y ahí hay un cambio de hábito dentro del hogar ecuatoriano, que te quiero conversar más al respecto. Bienvenido, José, buenos días. ¿Cuánto influye también en esto, digamos, más allá de los eventos estos excepcionales que hemos tenido, la pandemia, que nos obligó a confinarnos, a encerrarnos, o el de los apagones, la irrupción de las compras en línea? Las compras en línea, por ejemplo, entre febrero y marzo del año pasado, en la categoría de ropa y calzado, la compra en línea tiene un share de mercado en valor de alrededor del 6% promedio. Pero en estos meses donde la inseguridad se catapultó, pasó a tener casi el 16%, 3 veces más de lo usual. Entonces, de alguna manera, sí tiene mucho que ver con la inseguridad, pero en el cotidiano vivir, el e-commerce está muy arraigado en las familias jóvenes, en el estatus social alto, en aquellos que tienen bebés, en categorías relacionadas al mundo de bebé. Y ahí, por ejemplo, ¿se incluye el tema de el delivery de la comida, por ejemplo? ¿También se incluye eso o no? En las categorías que nosotros estamos viendo dentro de Kantar, no vemos el delivery de comida, sino del gran consumo masivo. Ahora, sobre el tema del cambio de hábitos en el consumo, generado fundamentalmente en el último trimestre, veíamos en el estudio de su firma que la gente prefiere comprar alimentos, pero ¿qué tipo de alimentos compra más en este tiempo que se realizó el estudio? ¿Y qué tipo de alimentos dejó de comprar justo precisamente por los apagones, ¿no? Pero hablemos primero del cambio de hábito. El cambio de hábito se da por los canales. El hogar ecuatoriano y sobre todo el serrano es muy arraigado a la tienda, porque compramos el pan y la leche casi a diario. Del vecino, claro. El rato que hay inseguridad y te encuentras en una reja y te puede pasar algún motociclista o algo que tal vez no es de tu agrado, entonces tú dejas de ir a la tienda y dejas de hacer una compra de urgencia y empieza una mayor planificación. Acudes al mayorista, acudes a la feria y sobre todo acudes al discounter, a este nuevo supermercado que está irrumpiendo dentro con más de 600 puntos de venta. Entonces ese cambio de hábito hace que tú planifiques mejor y ya no compras al PVP. Te encuentras con un mejor precio en estas tiendas o en estos supermercados y eso hace que tú ahorres de alguna manera. Y con este ahorro tú pasas a tener más disponible para comprar categorías de belleza. Entonces, por ejemplo, en Guayaquil hay muchos de estos lugares en centros comerciales que están promulgando la belleza. El hogar ecuatoriano se ahorra en alimentos, en bebidas, porque deja de pagar el PVP y pasa a comprar estas categorías especializadas, igual que en mascotas. Pero
específicamente ahí, Licenia, tú estás hablando de qué categorías cambiaron. El cambio de hábito fue sobre todo en los formatos. ¿Qué quiere decir esto? Los empaques. Si antes tú comprabas 1 kilo de tocino, sabías que posiblemente se te dañaba y no confiabas en la cadena de frío de ese producto. Entonces pasaste a comprar una línea más diaria, una línea pequeña, un yogur más personal. Esos fueron los cambios de hábito, pero sobre todo el canal. Esto por el tema de los apagones, precisamente para evitar que se dañen los alimentos. Exacto. El hogar ecuatoriano, ¿qué es lo que nos decía? Compro lo justo y necesario y me adapto a los momentos que hay luz. Entonces cocino netamente lo que necesito ese momento. Y eso, digamos, ¿a qué ha ayudado en cuanto a la generación o creación de emprendimientos o al sostenimiento de los negocios o empresas que ya estaban vigentes? Digamos, esa forma de modificar el hábito de consumo del ecuatoriano a nivel de los emprendimientos por un lado y los negocios que habían, ¿cómo cambió o cómo modificó las dinámicas? Bueno, particularmente sobre los emprendimientos, nosotros no estamos midiendo, pero sí podemos tener una métrica con el tema de cómo hay una disparidad en los formatos. Por ejemplo, vemos que dentro del hogar ecuatoriano se consumen las canecas de aceite. 20 litros de aceite, y tú dices, regularmente no creo que frío, no hago tanta fritura. Entonces, posiblemente tengo alguna clase de emprendimiento. Entonces, a través de ese tipo de compras y galoneras y cosas de ese estilo, creemos que el hogar ecuatoriano sí tiene ahí un emprendimiento detrás de sus compras. ¿Y cómo paga la gente sus consumos? Mayoritariamente lo hace en efectivo, con tarjeta de crédito. ¿Cómo es ese comportamiento? El 90% de las compras se lo hacen en efectivo dentro del consumo masivo. Sin embargo, en la última etapa del año hubo un mayor incremento del uso de la tarjeta de crédito. En los supermercados está alrededor del 20%, y en el último trimestre, con tantos descuentos y promociones, el famoso Black Friday, se incrementa el uso de la tarjeta hasta en un 46% adicional de lo que tenía usualmente gastaba el hogar ecuatoriano. Y el dinero electrónico, es decir, ahora es muy fácil cualquier tipo de negocio. Vas y forma de pago, efectivo o transferencia te dicen, ¿no? Entonces, el dinero electrónico, ¿qué tan útil es para esto? Está incrementando a un ritmo acelerado, pero recordemos que acá estamos hablando en una generación que está acostumbrada a usar el celular. Y la mayor parte de la población aún tiene miedo a estas nuevas tecnologías. Estamos hablando de gente de 50 años o más que posiblemente no tienen acceso por el miedo o por el desconocimiento a usar estas plataformas. Y en cambio la bancarización aún no está tampoco tan, desde 34 años hacia abajo, tampoco está tan fomentada. Entonces sigue habiendo un gran espacio para que crezcan este tipo de tecnologías. En cuanto a este endeudamiento con tarjetas de crédito, es decir, que en el último tramo del año y inicios del presente también hubo un fuerte consumo por estas ofertas, ¿no? Que le decían a uno, compre todo ahora, le dan 3 meses de gracia y pague desde marzo toda la deuda. Entonces todo el mundo se aloca y compra todo lo que puede. Pero de este consumo, mayoritariamente son productos suntuarios o alimentos. La mayor parte de cada $100 que gasta el hogar ecuatoriano, 49 los destina a alimentos. Y esa métrica no cambia mucho a través del tiempo. La mayor parte de los productos que se compran en descuento o en promoción o el Black Friday son aquellos que tienen un costo un poquito mayor o una transacción más alta, pero siguen siendo de uso frecuente. Te hablo shampoo, te hablo aceite. Entonces, generalmente tienen una transacción un poco más alta, pero las vas a usar siempre. Simplemente el hogar se estoqueó. Es decir, compro todo lo que puedo, reservo eso como que me dure un par de meses y después veo cómo pago. Exacto. Sé que lo voy a usar y sé que tendría que destinar un mayor rubro para esas categorías en el diario. En cambio ahora, por más de que alargue los pagos, voy a hacer un ahorro. Y sobre todo si no estoy saliendo por la inseguridad, por cualquier tema que esté viviendo los apagones, me refugio dentro de casa, entonces se incrementan los momentos de consumo. Y a la final el hogar termina en esa ecuación haciendo un ahorro. ¿Y ahí qué pasa, por ejemplo, con, digamos, y quiero volver nuevamente a lo anterior que te planteaba,
no solo las facilidades que tiene el consumidor, sino también pensar en qué pasa con los negocios que están alrededor de las urbanizaciones, de los barrios. Ahí hay tiendas, hay farmacias que no tienen probablemente la facilidad de vender y enviarte, no hacer el delivery. ¿Qué pasa con esos negocios? Bueno, ahí voy a acotar algo que ustedes estaban mencionando en el anterior bloque, que es la irrupción del discounter en el Ecuador. Hoy por hoy cuenta con más de 650 puntos y tiene una participación del mercado de casi del 8%. ¿Eso qué quiere decir? De cada $100 que el hogar ecuatoriano gasta en consumo masivo, 8 salen desde este tipo de tiendas o supermercados. La tienda en el 2024, al principio, la tienda de barrio, la común y corriente, la de la BESI, tenía una cuota de mercado del 24%. Alto. Sí, es alto, en la región es uno de los países más altos, y ahora está casi en el 18%. Ha bajado 6 puntos. ¿Dónde se ha ido esos 6 puntos y por qué? No es porque dejaste de ir a la tienda, es porque dejaste de ir menos veces a la tienda, la frecuencia. Y ahora estás yendo un par de veces más al mayorista y al discounter y a los supermercados. ¿Cómo estos discounters logran mantener ese nivel de competitividad con esos precios? Porque a veces puedes encontrar posiblemente allí productos que son más económicos que en la tienda del Besi. Ok, tú dices, son baratos, pero en realidad no son baratos, tienen un costo bajo. ¿Qué quiere decir esto? La estructura de costos que tiene este discounter tiene dos personas que están atendiendo. Tú vas y eliges los productos directamente de la caja que te trae el fabricante. Entonces no tienen alguien que esté perchando, no tienen una experiencia de compra. Entonces son mucho más eficientes con los costos. ¿No usan fundas, por ejemplo? Correcto. Entonces, en lugar de trasladar ese costo al consumidor final, simplemente están marginando menos sobre el producto. Y esto les permite que no tengan un precio elevado, sino un precio más bajo, por la estructura de costos. Esto ya es un fenómeno en España, en Italia, en Alemania, y en Colombia el mayor discounter tiene una cuota de mercado casi del 25%. A mí me pasó, perdón ahí la interrupción, José, a mí me pasó que en Washington yo entré a un discounter en donde pagué yo directamente sin necesidad de que haya cajero. Correcto. Y por ejemplo, hay algunos supermercados que ya están implementando esa tecnología acá. Sí, acá el de Supermaxi. ¿Y qué es hay otras cadenas también? ¿Qué es lo que sucede acá? Que ellos hacen una estrategia. Tienen una parte que se va destinada a robo. Hay gente obviamente que se saca los productos sin pagar, pero tienes que pagar un empleado que sobre horas, sobre tiempo, fines de semana. Entonces, haciendo esa métrica, te resulta mejor tener a una máquina que esté cobrando frente a un empleado que tenga costos altos. Y esa merma de robo sigue siendo pequeña a comparación de los sueldos que te toca pagar por sobrecostos. Y te vuelves más eficiente porque puedes abrir en horarios extendidos y eres más recursivo porque el hogar ecuatoriano, tal vez teníamos la farmacia disponible hasta altas horas, pero ahí no tienes la oportunidad de comprar todo el consumo masivo. Pero una tienda que tiene menos personal puede estar en horario extendido. De este consumo, de este incremento en el consumo de alimentos que se registró a finales del año pasado, ¿qué alimentos se compró más? ¿Cuál fue la opción del consumidor en alimentos? ¿Qué produjo ese incremento? Hay una indulgencia. ¿Eso qué quiere decir? Categorías, por ejemplo, como galletas. El hogar ecuatoriano está cada vez incrementando esas categorías. Las que son commodities no han tenido una variación muy fuerte. Es decir, arroz, azúcar, aceite, no vienen incrementando fuertemente su transacción, pero te hablo de una harina de maíz, una harina de trigo. Están volando, crecen al ritmo del 24-25%. Tienen aún muchas personas por reclutar. Y, por ejemplo, se hacen tortillas, se hacen arepas. Es un legado que ya nos han dejado otras nacionalidades que han estado o que siguen estando en el país y que han expandido su cultura y de alguna manera ya está modificando entrando. Nuestro consumo también. Exacto.
Qué interesante. ¿Y qué pasa con la proteína? El consumo que hace el ecuatoriano es de alimentos saludables, no son tan saludables, eso porque eso a lo largo va a generar un problema también de salud pública. Si compran tanto aceite como decía José hace un rato. Una caneca, pura harina. Hay un tema de percepción. El hogar ecuatoriano, el 60% cree que consume alimentos saludables. Cree. Obviamente, ¿qué es lo que tú crees? Porque compro agua, porque estoy comprando tal vez bebidas proteína. Con menos azúcar. Sí, pero eso no quiere decir que sean saludables necesariamente, sino que en nuestra creencia estamos un poco, el consumo de la gaseosa ha bajado y como tiene menos azúcar, creo que estoy siendo menos saludable, pero no deja de ser una percepción. La proteína sí se está comprando mucho. No sé si ustedes se han fijado que ahora hay tercenas, carnicerías, sí. Delicatessen, pasan por una calle regular dentro de su barrio, fíjense bien cuántas de estas hay ahora. La carnicería tiene ahora casi el 12% de la cuota del mercado. ¿Qué sucede? Hay un cambio radical entre la tienda y la carnicería. El tendero tiene 50 años o más, tiene millones de productos en SKUs que mencionamos y tiene una transacción pequeñita, ¿no es cierto? En cambio, tú vas a la carnicería y tienes una transacción cerca de 3 veces más que en la tienda. Tiene menos SKUs, tiene más control y tiene una edad menor al de la tienda. Eso quiere decir que, como decías, Alexis, puedes hacer transferencias, pagos con débito. Entonces, es una nueva generación que está a cargo de este tipo de canales y está creciendo a un ritmo muy acelerado. ¿Pero qué está motivando el consumo de proteína, por ejemplo? Bueno, el hogar ecuatoriano, el pollo definitivamente es el rey de la proteína. El atún no viene creciendo a un ritmo alto, pero sí tuvimos un nuevo cambio de consumo de atún a través de la pandemia. Ya. Ahí se fomentó muchísimo. Y hay un espectro más grande dentro del atún. Entonces, si estamos consumiendo, por ejemplo, hay una nueva tendencia de la caballa, que es un pescado parecido al atún. También la sardina, que sigue siendo un poco más barato o menos costoso que el pollo, pero el pollo sigue siendo el rey. Qué interesante, sí. Muy interesante. Y esto de las carnicerías, tú decías no tienen SKUs, ¿qué es un SKUs? SKU SKU obedece a una terminología anglosajona, que quiere decir cómo mido un ítem puntual. Si tú te compras una harina de maíz de 500 gramos, amarilla, y una harina de maíz 500 gramos, la misma marca, pero es blanca, es otro SKU. Entonces simplemente es una terminología que la utilizan en mercadeo, en los supermercados, para cuantificar cada una de las unidades, no mucho más. ¿Cuándo tienen listo otro estudio y lo están ya realizando? Porque bueno, este es del año pasado, ¿no? Bueno, termina en diciembre y como son un compendio de muchísimas categorías, más de 95 categorías de consumo masivo, lo terminamos de realizar a finales de enero y hasta febrero y marzo está muy actualizado. Y de ahí el primer Q se acaba, que es el primer trimestre, y tendríamos este informe consolidado a partir de abril. ¿De enero hasta acá se modificaba en algo esa tendencia en el consumo o no? Hemos visto categorías muy puntuales, pero un compendio en general, no. Por ejemplo, todo lo que quiere decir OTC, que igual es una terminología en inglés, over the counter, que es más lo que están vendiendo las farmacias y no necesita receta. Eso sigue en pleno auge, sobre todo a través de vitaminas. Y esta época que estamos sufriendo, sobre todo la gente en la sierra, que hay mucha lluvia, frío, y todos los resfríos están a la vuelta de la esquina, estamos creciendo todas estas categorías de vitaminas y analgésicos y antigripales. Muy bien, muchísimas gracias, José, gracias por acompañarnos y por explicarnos estos cambios en el consumo de los ecuatorianos, que creemos que nos alimentamos correctamente. Gracias por estar acá. Un gusto, gracias. Que pasen bien. José Holguín, director de nuevos negocios en la empresa Analytics Kantar, que ha estado con nosotros, 8:38 minutos, una pausa, volvemos.